Biografía del Santo Padre Francisco. Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio. El primer papa americano es el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, arzobispo de Buenos Aires. Es una figura destacada de todo el continente y un pastor sencillo y muy querido en su diócesis, que ha visitado a lo ancho y a lo largo, incluso trasladándose en medios de transporte público, en los 15 años de ministerio episcopal. Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos, ha dicho más de una vez para explicar la opción de vivir en un apartamento y de prepararse la cena él mismo. A sus sacerdotes siempre les ha recomendado misericordia, valentía apostólica y puertas abiertas a todos. Lo peor que puede suceder en la Iglesia, explicó en algunas circunstancias, es aquello que de Lubac llama mundanidad espiritual, que significa ponerse a sí mismo en el centro. Y cuando cita la justicia social, invita en primer lugar a volver a tomar el catecismo, a redescubrir los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. Su proyecto es sencillo: si se sigue a Cristo, se comprende que pisotear la dignidad de una persona es pecado grave. Su biografía oficial es de pocas líneas, al menos hasta el nombramiento como arzobispo de Buenos Aires. Llegó a ser un punto de referencia por sus fuertes tomas de posición durante la dramática crisis económica que devastó el país en 2001. En la capital argentina nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de emigrantes piamonteses. Su padre, Mario, era contador, empleado en ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sibori, se ocupaba de la casa y de la educación de los 5 hijos. Se diplomó como técnico químico, y eligió luego el camino del sacerdocio entrando en el seminario diocesano de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Completó los estudios de Humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en Filosofía en el Colegio San José, de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue profesor de Literatura y Psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y en 1966 enseñó las mismas materias en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. De 1967 a 1970 estudió Teología en el Colegio San José, y obtuvo la licenciatura. El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo Ramón José Castellano. Prosiguió la preparación en la Compañía de 1970 a 1971 en Alcalá de Henares, España, y el 22 de abril de 1973 emitió la profesión perpetua. De nuevo en Argentina, fue maestro de novicios en Villa Barilar y en San Miguel, profesor en la Facultad de Teología, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y también rector del colegio. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó durante 6 años. Después reanudó el trabajo en el campo universitario y entre 1980 y 1986 es de nuevo rector del Colegio de San José, además de párroco en San Miguel. En marzo de 1986 se traslada a Alemania para ultimar la tesis doctoral. Posteriormente los superiores le envían al Colegio del Salvador en Buenos Aires y después a la Iglesia de la Compañía de la ciudad de Córdoba, como director espiritual y confesor. Es el cardenal Antonio Quarracino quien le llama como su estrecho colaborador en Buenos Aires. Así, el 20 de mayo de 1992 Juan Pablo II le nombra obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio recibe en la catedral la ordenación episcopal de manos del purpurado. Como lema elige miserando ad que eligendo y en el escudo incluye el cristograma IHS, símbolo de la Compañía de Jesús. Concede su primera entrevista como obispo a un pequeño periódico parroquial, Estrellita de Belén. Es nombrado enseguida vicario episcopal de la zona de Flores y el 21 de diciembre de 1993 se le encomienda también la tarea de vicario general de la arquidiócesis. Por lo tanto no sorprendió que el 3 de junio de 1997 fuera promovido como arzobispo coadjutor de Buenos Aires. Antes de 9 meses, a la muerte del cardenal Quarracino, le sucede, el 28 de febrero de 1998, como arzobispo, primado de Argentina. El 6 de noviembre sucesivo fue nombrado ordinario para los fieles de rito oriental residentes en el país y desprovistos de ordinario del propio rito. 3 años después, en el consistorio del 21 de febrero de 2001, Juan Pablo II le crea cardenal, asignándole el título de San Roberto Bellarmino. En esa ocasión, invita a los fieles a no acudir a Roma para celebrar la púrpura y a destinar a los pobres el importe del viaje. Gran canciller de la Universidad Católica Argentina,
Es autor de los libros Meditaciones para religiosos, 1982, Reflexiones sobre la vida apostólica, 1986, y Reflexiones de esperanza, 1992. En octubre de 2001 es nombrado relator general adjunto para la 10ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicada al ministerio episcopal, encargo recibido en el último momento en sustitución del cardenal Edward Michael Egan, arzobispo de Nueva York, de presencia necesaria en su país a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre. En el sínodo subraya en particular la misión profética del obispo, su ser profeta de justicia, su deber de predicar incesantemente la doctrina social de la Iglesia, pero también de expresar un juicio auténtico en materia de fe y de moral. Mientras, en América Latina su figura se hace cada vez más popular. A pesar de ello, no pierde la sobriedad de trato y el estilo de vida riguroso, por alguno definido casi ascético. Con este espíritu en 2002 declina el nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, pero 3 años después es elegido y más tarde reconfirmado por otro trienio en 2008. Entretanto, en abril de 2005, participa en el cónclave en el que es elegido Benedicto XVI. Como arzobispo de Buenos Aires, diócesis de más de 3 millones de habitantes, piensa en un proyecto misionero centrado en la comunión y en la evangelización. 4. Los objetivos principales: comunidades abiertas y fraternas, protagonismo de un laicado consciente, evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad, asistencia a los pobres y a los enfermos. Apunta a reevangelizar Buenos Aires, teniendo en cuenta a quien allí vive, cómo está hecha su historia. Invita a sacerdotes y laicos a trabajar juntos. En septiembre de 2009 lanza a nivel nacional la campaña de solidaridad por el bicentenario de la independencia del país, 200 obras de caridad para llevar a cabo hasta 2016. Y, en clave continental, alimenta fuertes esperanzas en la estela del mensaje de la Conferencia de Aparecida de 2007, que define la Evangelii Nuntiandi de América Latina. Hasta el inicio de la sede vacante era miembro de las congregaciones para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, para el clero, para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, del Consejo Pontificio para la Familia y de la Comisión Pontificia para América Latina.